Buenos días a todos. Me llamo Pablo García Varela y yo creo que ya algunos ya me conocéis de haber dado clase el año pasado, y si no os he dado clase el año pasado, pues bueno, igual alguna vez me habéis visto por la universidad. La idea de la ponencia que voy a presentar hoy, de esta pequeña comunicación, es explicaros digamos, brevemente, pero muy brevemente, la trayectoria investigadora que he tenido para, a partir de ahí, pues, explicaros en qué consiste la carrera de la investigación en España. Es decir, una de las opciones laborables que tenéis a la hora de terminar la carrera es optar por la investigación, que básicamente consiste en eh, que obligatoriamente, ya os anticipo que tenéis que hacer un máster, porque para poder acceder a los programas de doctorado, que al final es el primer paso de esa carrera como investigador, para entrar a la Universidad Española, pues bueno, necesitáis tener hechos 300 créditos y bueno, un grado y un máster. Entonces, eso es lo primero, que antes de plantearos la, la carrera investigadora como tal, tenéis que pensar que tenéis que hacer un máster. Normalmente en ese máster ya se busca que esté relacionado con el campo de estudio en el que luego vas a realizar tus investigaciones. Es decir, si tenéis pensado hacer historia contemporánea, no hagáis un máster en historia antigua, es decir, buscar algo que tenga sentido lógico. Es decir, si queréis hacer de historia contemporánea, pues iría buscando un máster de historia contemporánea. Además, pensad que normalmente ese máster sirve para ya establecer una relación que ya tenías con un profesor de la universidad o con algún profesor de otra universidad para plantearos realizar el doctorado con él, porque al final necesitáis un director de tesis doctoral, quien va a ser esa persona guía que os va a ayudar desde esos primeros pasos de la investigación hasta el final de la misma. Entonces, bueno, claro, es importante que eso ya lo tengáis en mente. Entonces, voy a compartir ya pantalla para que podáis ver el PowerPoint, porque bueno, hay algunas notas, tampoco es que, no sé cómo decirlo, no vais a tener aquí todas las claves, pero bueno, en general yo creo que el PowerPoint os va a ayudar a la hora de seguir la explicación. Entonces, ahora explico brevemente cómo ha sido mi trayectoria. Bueno, yo me fui a Francia justo al acabar la carrera, hice ahí un máster en Francia, en historia antigua y contemporánea, pero bueno, como no tenía muy claro lo que iba a hacer en el futuro, decidí hacer un máster de historia contemporánea en España a la vez, de la UNED. Por diferentes razones, al final opté por realizar el doctorado en España, me volví, busqué un director de tesis en el País Vasco y allí fue donde empecé mi tesis doctoral, que es sobre una campaña que hizo ETA contra gente que acusaba de estar detrás de la introducción de heroína en la región. Entonces, digamos que ese fue el inicio de mi carrera de investigación, es decir, yo hice un máster, busqué un profesor que por su línea de investigación encajase con lo que yo quería hacer y ahí empecé. Bueno, conseguí una beca FPI, es decir, tuve un contrato que fue lo que me permitió económicamente realizar la tesis doctoral durante 3 años. Y una vez que concluí ese contrato, pues saqué la tesis, la aprobé, publiqué un libro y seguí publicando material relacionado con la tesis y no relacionado con la tesis. Es decir, intenté seguir mejorando mi currículum. Gracias a ese esfuerzo que realicé a nivel de publicaciones, a nivel de seguir luchando, ¿no? Entre comillas, porque al final tenéis que entender que la carrera de investigación en España es una carrera de fondo, muy a largo plazo, y conseguí un contrato postdoctoral, Margarita Salas, en la Universidad del País Vasco, que me permite hacer la estancia actual en la Universidad de Vigo. La idea en el futuro es continuar vinculado a universidades gallegas, concretamente a la Universidad de Vigo, con algún contrato postdoctoral de la Junta, para en el futuro poder incorporarme en algún contrato o diferentes modalidades que vayan saliendo, porque bueno, estamos en un momento un poquito de cambio por el tema de la ley universitaria y bueno, porque al final salen ayudas, contratos, entonces bueno, es un momento relativamente favorable para aquellos que queremos entrar en la universidad. Eso es un poquito un resumen. Vale, entonces, ¿cómo empezamos? Lo primero que ya os había dicho, tenéis que hacer un máster, eso es obligatorio. Y actualmente ha habido un ligero cambio que también está muy vinculado al cambio de la ley de la universidad, que ahora muchas predoctorales casi se han convertido en contratos doctorales. Es decir, eh,
las predoctorales normalmente se pedían en el periodo que iba desde que acababas el máster hasta que solicitabas la tesis doctoral. Lo que pasa es que ahora básicamente se han convertido, el modelo es que tú la pides justo cuando comienzas la tesis doctoral, ya vinculado a ese plan de tesis doctoral, a esa investigación que quieres realizar. Pongamos a alguien de historia medieval que quiera hacer una investigación sobre la situación social de la mujer en la Edad Media, en el siglo 8 o 9, pongamos, pues digamos que lo que presenta para solicitar esa primera beca, ese primer contrato predoctoral, pues sería un poquito explicando la investigación, explicando el departamento al que se va a escribir, quién le va a dirigir la tesis y en qué programa se va a meter, porque para hacer un doctorado tenéis que buscar una universidad que tenga un plan de doctorado, es decir, no todas las universidades tienen planes de doctorado en todos los campos de estudio. Entonces eso lo tenéis que revisar bien y luego tenéis que revisar, bueno, los profesores que están en esas líneas de investigación y las líneas de investigación que propone esa facultad o esa universidad para diseñar el plan de investigación y preparar, bueno, lo que queréis presentar. Entonces, esta es la primera modalidad de entrar, ¿no? Que es básicamente pues hacer ese plan de tesis doctoral, perfilar con quién la vas a hacer, dónde la vas a hacer, que esté todo bien cerrado y presentarte, por ejemplo, las becas predoctorales de la Junta, que hace, bueno, un par de años no eran de un año normalmente o incluso de menos, bueno, eran de un año y ahora han cambiado y se equiparan a lo que sería un contrato doctoral y pueden durar los 4 años de la tesis doctoral. Entonces, digamos que, bueno, ese contrato al final te permite económicamente ser independiente y además, bueno, tienes reconocida algo de docencia, también, bueno, participas en cosas vas aprendiendo un poquito cómo funciona la propia universidad. Pero, además de estas becas predoctorales, existen unas becas doctorales que al final normalmente suelen estar mejor dotadas económicamente y suelen tener más prestigio que influye luego posteriormente a la hora de solicitar contratos postdoctorales o mismamente los primeros contratos para entrar en la universidad. La que os interesaría más es la FPU, que es la del ministerio. ¿Cuál es el problema? Que para pedir la del ministerio en nuestro campo, pues tienes que tener una media muy alta, es decir, tienes que tener una nota superior al sobresaliente a lo largo de toda la carrera. Entonces es complicado. Luego es un proceso eh, en el cual es difícil obtenerlas si tampoco tienes, por ejemplo, tienes que tener un departamento de investigación muy potente, tienes que tener una persona que te vaya a dirigir con una trayectoria investigadora pues de bastante tiempo, es decir, es un proceso complejo y es difícil conseguirlas. Pero bueno, existen otras modalidades de contrato. Están las FPI, que son un poquito, suelen tener menos reconocimiento, pero suele haberlas en las comunidades autónomas. Y luego están las de la Junta, que las de la Junta ahora están más vinculadas a las predoctorales. Entonces, bueno, al final es más relativamente fácil, más fácil conseguirlas porque hay menos competencia, es decir, hay menos gente que se va a presentar a ellas. La nota, evidentemente, es la parte casi fundamental con los criterios con lo que van a evaluar la posibilidad de obtenerla. Es decir, al final tenéis que tener una media alta a lo largo de la carrera para conseguirlo, más de un notable, más de un 8, aunque con un 7 se podría conseguir, más de un 8 es viable. Eh, y luego valoran, bueno, el plan de investigación, un poquito con qué la vas a hacer y bueno, al final es un proceso complejo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirlas todas. Luego también hay otros programas doctorales, como de la Fundación La Caixa, La Carolina, es decir, tenéis que buscar un poquito todas esas opciones que se presentan para conseguir un contrato doctoral y presentaros a todos. Evidentemente, si os dan la CPU es la que tenéis que escoger, pero no descartéis, bueno, presentaros a otra porque creáis que os vayan a dar la de la Junta, entonces decís, pues yo ya no me presento a otra FPI o no me presento a alguna de las fundaciones porque no me interesa. Al final os lleva un poquito de trabajo porque al final es preparar toda la documentación, pero una vez que una vez lo has hecho ya, pues relativamente fácil preparar el resto. Normalmente el doctorado, que es todo lo que es el proceso de investigación, de sujeto de investigación, de trabajar en los archivos, buscar las fuentes, en arqueología, pues trabajar con el material de las excavaciones arqueológicas, en historia contemporánea, pues tanto archivos contemporáneos como prensa escrita, como medios audiovisuales, es decir, todo ese trabajo de investigación, de escritura, de publicación final de la investigación, de hacer todo bien lo de las citas, es decir, al final, todo lo que lleva un trabajo de investigación, pues imaginaros, un trabajo de fin de grado puede ser, es algo pequeñito, pues básicamente la tesis doctoral es 4 veces ese trabajo de fin de grado. Ahora se estilan más cortitas. Mi caso, por ejemplo, mi tesis doctoral fue de algo más de 500 páginas, pero bueno,
Ahora se estilan 100, entre 100 y 200 está bien y es algo razonable. Entonces, cada vez son un poquito más cortas, pero bueno, al final es un trabajo considerable. De hecho, mi recomendación respecto al doctorado es que tiene que gustarte de verdad lo que significa la investigación, que al final son muchas horas delante de un ordenador, son muchas horas pasando pues, diferentes documentos, yendo a muchos archivos, moviéndote, es muy dinámico, no sé. Es un trabajo complejo, ¿no? No digo que sea duro, pero te tiene que gustar para que lo puedas disfrutar de verdad. Entonces, básicamente eso es lo que consiste un doctorado. Una vez que ya tienes cerrada toda esa escritura, que has cerrado toda esa investigación, pues vas a un tribunal de test, presentas la tesis, la defiendes en un tribunal, te dan una nota y si es positiva, pues apruebas el doctorado. Vale. ¿Y qué hay después del doctorado? Os preguntaréis. Pues básicamente, opciones que hay. Intentar ya meterte directamente con uno de los primeros contratos de universidad, lo cual es complicado porque va a haber gente que, como veis en pantalla, pues igual ya ha tenido un contrato postdoctoral, ha estado 3 años con un contrato de esa modalidad y ha estado publicando. Entonces va a tener más currículum que tú. Porque claro, un objetivo fundamental, tanto ya desde que empezáis el doctorado como una vez que lo termináis, es que tenéis que hacer una mejora constante del currículum. ¿Eso qué significa? Que tenéis que publicar artículos en revistas científicas y académicas que estén bien calificadas, porque tienen una clasificación en función del impacto académico que han tenido. Tienes que publicar capítulos de libros, intentar publicar libros, participar en congresos, ir a jornadas, ponencias, escribir es decir, una mejora constante del currículum. Lo principal para entrar a la universidad es artículos, capítulos de libro y libros. Al final es lo que valora más positivamente, pero no puedes descuidar el resto. Al final, como os decía, se trata de una carrera de fondo en la que compite mucha gente y bueno, si te esfuerzas, si eres una persona solvente a la hora de las publicaciones, pues es más fácil que entres en la universidad. ¿Qué es lo que recomiendo? Hacer una beca postdoctoral. Posiblemente, igual cuando vosotros terminéis, pues van a seguir habiendo algunas relacionadas con la Unión Europea que suelen estar muy bien dotadas económicamente, pero bueno, hay diferentes becas postdoctorales. Aquí os muestro un ejemplo. Actualmente hay algunas de la Junta de Galicia que están muy bien y que, bueno, que son viables de conseguir si tienes un currículum aceptable. Luego están las Margaritas Salas, que es la que tengo yo actualmente, de la Unión Europea. Luego hay otros contratos postdoctorales de la propia Unión Europea. Está la Ramón y Cajal, que esa es realmente complicada porque la gente que compite por ella tiene un nivel bastante alto. La Juan de la Cierva, que es otro contrato postdoctoral que es difícil conseguirlo, pero es más o menos viable. En- Teniendo una buena tesis doctoral y habiendo publicado algo y un buen proyecto de investigación, se puede conseguir. Al igual que la de la Xunta de Galicia, esas son las dos más razonables. Y luego hay otra cantidad de programas que, bueno, que hay que estar pendiente. La Caixa tiene contratos postdoctorales, la Fundación La Carolina, es decir, hay muchas entidades que ofrecen contratos postdoctorales. La cuestión es que para luchar por entrar a la universidad, lo que tenéis que tener claro es que al final tenéis que estar muy atentos siempre, muy pendientes de todo lo que sale, de todas las opciones. No podéis descartar ninguna y siempre tenéis que mantener esa actividad, porque en el momento en el que paráis de publicar o paráis de moveros, es en el momento en el que esa puerta de la universidad se puede cerrar. Y bueno, una vez que ya tienes hecha, pongamos, una estancia postdoctoral, has estado 3 años investigando un tema, has publicado, es decir, digamos que tienes ya un mayor bagaje académico, pues es el momento en el que normalmente uno intenta entrar en la universidad. Actualmente ha habido un cambio en la ley orgánica del sistema universitario, entonces digamos que ha desaparecido uno de los contratos con el que se entraba y ahora eh, digamos que están los de contrato de ayudante de doctor, que es como el primer contrato, es el que normalmente es el al que optas cuando quieres entrar en la universidad y es tu primer contrato laboral. Y luego está la figura del profesor permanente laboral, que es una que las tienen que regular ahora las comunidades autónomas, porque ha desaparecido la que antes era intermedia entre ayudante doctor y titular. Entonces, básicamente, pues ese primer contrato sería el de ayudante doctor, que puede estar 5 años con él, 5 o 7 años, creo que es el máximo estipulado actualmente por la ley. Y bueno, y normalmente ahí pues ya consolidas y empiezas eh, te cambian el contrato y ya pasas a ser profesor permanente laboral, que igual le dan otro nombre para cuando vosotros os toque, pero básicamente es esa,
esa categoría intermedia entre el ayudante doctor y el titular. Y bueno, pero digamos que una vez que consigues ese primer contrato, el ayudante doctor, digamos que ya tienes parte del camino hecho. Entonces, una vez que ya consigues ese, pues digamos que ya has metido la cabeza en la universidad y que va a ser relativamente más fácil quedarte. Entonces, digamos que esa es la carrera investigadora en su conjunto. Es decir, empiezas con una beca predoctoral o directamente empiezas el doctorado y obtienes una beca, un contrato doctoral. También os digo que se puede hacer trabajando a la vez y sin contrato, a tiempo parcial. Hay gente que, por ejemplo, saca la plaza secundaria y luego se planta a hacer una tesis doctoral a tiempo parcial. Entonces, bueno, eso es otra vía para hacer el doctorado, que no la descartéis tampoco. Y bueno, básicamente, pues lo que os comento, hacer un máster, acabas el máster, empiezas a mirar becas predoctorales y doctorales, solicitas todas las que puedas, te inscribes en un plan de doctorado, te metes en el doctorado, lo empiezas, ya ahí normalmente en esos primeros meses pues ya sabes si te dan un contrato o no, sigues con la tesis doctoral, la terminas en 3 4 años, normalmente suele ser en 4 años, vas publicando todo lo que sea relacionado con la tesis, un intento de libro, capítulos de libro, lo que sea, y una vez que, bueno, que vas teniendo algo publicado, pues solicitas un contrato postdoctoral, o intentáis entrar directamente a la universidad. Normalmente vais a solicitar un contrato postdoctoral y ya luego intentáis entrar a la universidad. Entonces, al final, claro, ¿qué os estoy hablando? Pues tenéis que sumar, ahora cuando terminéis la carrera, un año de máster, puede que 4 de doctorado, 3 de postdoc, entonces ya estamos hablando que al final son 7 u 8 años hasta que entráis en la universidad. Es un proceso largo, complejo, en el cual hay que tener mucha paciencia, tener mucha confianza en que el plan va a salir bien, pero bueno, al final, si es de verdad lo que os gusta, lo que es la propia investigación histórica, os han gustado esos trabajos que habéis hecho a lo largo de la carrera, habéis disfrutado con ello, pues plantearos la opción. Al final es difícil entrar, pero yo siempre pienso que con esfuerzo y con trabajo es posible conseguirlo. Así que nada, espero que este año os vaya muy bien a todos. Y bueno, y para cualquier otra duda, pues le podéis preguntar a Julio. Y nada, comentarle, le pedís mi correo si alguna tiene alguna duda más. Y bueno, así, para aquellos que os planteáis esta posibilidad, pues tengáis por lo menos alguien que os pueda ayudar, que sea joven en ese sentido y que os diga, mira, pues hay esto, esto y esto. Y bueno, yo creo que con tu currículum podrías hacer lo siguiente, o sea, con tus notas, ¿no? Porque al final es algo que muchas veces falta en la universidad, ese consejero que te diga, oye, mira, pues con esto, pues puedes hacer esto y esto, pero ya te digo que es complicado. Entonces, bueno. Nada, espero que este año os vaya muy bien, que os esforcéis y que hagáis un buen trabajo de fin de grado y bueno, y que acabéis bien la carrera. Y un placer. Chao, chicos.